Buenas tardes a todos. Yo, como ha dicho Ramón, soy Carlos Guindel, soy de la Universidad Carlos III de Madrid, del Laboratorio de Sistemas Inteligentes. Y bueno, estoy con David Martín, que probablemente le conoceréis muchos, que me está un poco con la parte técnica. Hola, buenas tardes a todos. Que Arturo de la Escalera. Y bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente... Voy a compartir la pantalla. Aquí. Trabajamos fundamentalmente en lo que se llama sistemas inteligentes de transporte, que son aplicaciones de la tecnología al transporte para mejorar la seguridad, el confort, la eficiencia, etcétera. En este pues nos dedicamos a los sistemas de percepción de los vehículos, que son los que utilizan para entender el entorno. De este webinar, en principio, en primer lugar, introducir un poco la idea de vehículo autónomo, motivación, antecedentes y estado actual. Después entraré en uno de los módulos de estos vehículos autónomos, que son los sistemas de percepción. Finalmente, pues enseñar una aplicación de las que se están desarrollando hoy en día, incluso pues, de las que estamos desarrollando nosotros en nuestro laboratorio sobre esta temática. Por tanto, y bueno, pues para de vehículos... Para vehículos autónomos, pues hablar realmente de transporte, porque hoy en día pues los medios de transporte, especialmente los vehículos privados, pues son una parte fundamental del país, de las ciudades y bueno, de las grandes ciudades. El transporte es fundamental el desarrollo de cualquier economía, pero por supuesto asociado al transporte pues también hay determinados problemas pues entre los que están los accidentes, los atascos o la contaminación. Sobre los accidentes, por ejemplo, pues causan 1,4 millones de muertes al año en el mundo. Para hacer idea de la magnitud de la cifra, más de 9 aviones Boeing 747 al día. Además, la primera causa de muerte en el mundo entre los jóvenes, entre 15 y 29 años. Y bueno, llamativo aquí es que más del 90% de los accidentes se deben a errores humanos. Por otro lado, pues en cuanto a contaminación, los motores de combustión de los coches pues son responsables de emisiones que contribuyen a la contaminación, especialmente en las grandes ciudades. Entonces, pues los motores diésel emiten partículas que son responsables de a 7 millones de muertes al año. Y pues el transporte en su conjunto es el responsable de hasta el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Por último, los atascos, pues se cuantifica que el coste de los atascos está en torno al 2% del Producto Interior Bruto en Europa. Es un coste pues teniendo en cuenta el gasto de combustible nacional, la productividad que se pierde en los atascos. Nosotros, desde el ámbito de los sistemas inteligentes de transporte, lo que proponemos es utilizar la tecnología para dar estos problemas. La tecnología realmente se ha venido utilizando desde hace bastantes décadas en el interior de los vehículos para mejorar la seguridad en forma que son los sistemas activos de seguridad que tratan de prevenir los accidentes. Hablamos de sistemas pues, como ABS o el control de estabilidad, que surgen como consecuencia del desarrollo de la electrónica y de los sensores. Aquí hay que tener en cuenta que en estos sistemas los sensores lo que hacen es medir principalmente variables internas. Se miden principalmente variables internas del coche, comentaba, como pues podría ser, por ejemplo, el deslizamiento de los neumáticos. El salto en sistemas de seguridad pues se produce con la de sensores que son capaces de percibir el entorno del vehículo. Estos sensores dieron origen a lo que se llama habitualmente pues, los sistemas avanzados de asistencia al conductor, o ADAS, por sus siglas en inglés. Y estamos hablando de distintos sistemas, como pueden ser sistemas de asistente de salida de carril, pues que son capaces de detectar las líneas de la carretera y evitar el vehículo abandone involuntariamente el carril. Hablas, por ejemplo, del asistente de velocidad, frenos de emergencia, detección de punto ciego, etcétera. Todos estos sistemas que cada vez van siendo habituales en los vehículos
vehículos de calle, se suelen ofrecer como equipamiento opcional y son capaces de captar información del entorno y tomar decisiones de acuerdo a esta información, ayudando en su tarea al conductor. La tendencia actual de desarrollo de estos sistemas, pues al final lleva al desarrollo de lo que sería el vehículo autónomo. La definición de vehículo autónomo, pues es que aquel vehículo que es capaz de realizar las tareas necesarias para moverse de un punto a otro sin necesidad de intervención humana. Es decir, que en principio todos los ocupantes de vehículo autónomo podrían dedicarse a tareas ajenas a la conducción y sería el propio sistema el que realizaría las tareas necesarias para que el vehículo se mueva y alcance su destino. No sé si viendo algún micrófono que no está silenciado. A ver. Bueno, no se oye nada. Bueno, que el vehículo autónomo al final, por definición, es el que es capaz de realizar todas las tareas, pues de ir de un punto a otro sin intervención humana. Pues eso lo que supone el vehículo autónomo es eliminar el rol del conductor, es decir, eliminar al conductor de la ecuación, y esto daría bastantes potenciales beneficios que podrían pues ocurrir si somos capaces de eso, de eliminar al conductor de la ecuación. En primer lugar, está claro que si decíamos antes que el 90% de los accidentes se deben a errores humanos, pues es una reducción de la accidentalidad. Probablemente se podrían utilizar de forma más eficiente las infraestructuras, porque, por ejemplo, pues se puede reducir la distancia de seguridad entre los vehículos. Se podría usar mejor el tiempo que se invierte en los desplazamientos, incluso se podría utilizar para avanzar trabajo antes de llegar al puesto de trabajo de cada uno. Por otro lado, también permitiría que determinados colectivos, por ejemplo los discapacitados, puedan acceder al transporte en igualdad de condiciones. Y en general se espera, con la llegada del vehículo autónomo, el completo del paradigma en el cual aparezcan nuevos modelos de negocio en los que pues se pueda compartir el coche o se puedan compartir determinados trayectos, porque aparece la opción de que el coche va a venir a buscarnos allá donde lo necesitemos. Entonces, en principio, esto debería poner una reducción del número de vehículos en circulación y, por tanto, también reducir la congestión y los atascos. Que al final el vehículo autónomo tendría todos estos efectos en la sociedad, pero realmente, como de cerca o de lejos de los vehículos autónomos, son un objetivo realista. Bueno, pues hay una serie de hechos que demuestran que están más de lo que parece. En primer lugar, hay distintas compañías, especialmente tecnológicas, pues tipo Uber, algunas startups que ya están probando prototipos de vehículos autónomos en la calle, pero es que además los fabricantes tradicionales están invirtiendo más dinero en este tipo de tecnología porque se han dado cuenta de que no se pueden quedar atrás. Las predicciones que se están haciendo de que los coches autónomos pueden ser una realidad a final de década de 2020, principios de 2030, aunque a unos precios prohibitivos, y que puede empezar a adoptarse de forma generalizada a partir de finales de la década de los 30, principios de los 40. Puede parecer una predicción relativamente optimista, pero lo cierto es que la tecnología que está detrás de los vehículos autónomos pues viene desarrollándose desde la década de los 80-90 del siglo pasado. En distintos proyectos de investigación desarrollados pues tanto en Estados Unidos como en Europa, uno de los principales empujones que tuvo esta tecnología fueron los DARPA Challenges de 2004 a 2007, que fueron financiados por el Congreso de Estados Unidos para intentar automatizar sus vehículos militares. Y hubo 3 de estos desafíos, 2 de ellos en el desierto y uno de ellos en un entorno en el que el vehículo tenía que respetar las normas y convivir con otros vehículos. Este impulso, pues, Google desarrolla su división de vehículos autónomos, que posteriormente se extendería en lo que hoy en día es Waymo. Y lo menciono aquí porque, bueno, pues ellos han sido un poco los que han ido liderando la investigación en este aspecto, hasta tal punto de que llevan más de 8 millones de kilómetros recorridos en conducción autónoma en carreteras reales. De hecho, hasta se ha ido a lanzar un servicio de robotaxis en el área metropolitana de Phoenix. Al mismo tiempo, pues distintos grupos de investigación a lo largo de todo el mundo, bueno, pues
por ejemplo, el BISLab de Italia, de Parma, o el KIT de Alemania, pues han desarrollado distintas demostraciones públicas en las que han demostrado que la tecnología detrás del vehículo autónomo es ciertamente viable. A día de hoy, los sistemas que están disponibles en los vehículos de calle, pues son pilotos automáticos, son sobre todo pues equipamiento que se ofrece en algunos modelos de alta gama, y en realidad estos sistemas pues son realmente una combinación de sistema de asistencia al conductor de los parecidos que veíamos anteriormente. Sistemas, en realidad, es una acción de un sistema de mantenimiento de carril, de un control de crucero adaptativo, de mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente y un frenado de emergencia. Pero realmente estos sistemas de piloto automático, aunque son una base bastante importante, están todavía muy lejos de la definición que habíamos visto de vehículo autónomo, porque son en determinadas circunstancias, habitualmente pues autopistas o carreteras bien marcadas, y en segundo lugar porque no permiten que el conductor desvíe la atención del volante en ningún momento. Es decir, el conductor es el responsable último de sucediendo alrededor del vehículo, de supervisar el entorno y de responder a posibles errores que pueda tener el sistema. Sabe, bueno, pues que lanzar el ideal de vehículo autónomo llevará tiempo y que es un proceso de varias etapas. Entonces, bueno, pues una desarrollo de estándares, SAE International, que ha definido una clasificación en varios niveles, desde el C, sería ausencia total de automatización, hasta el 5, que correspondería a los vehículos realmente autónomos. Y esta clasificación se establece pues en función de quién entre el sistema o el conductor es el que realmente, en primer lugar, tiene el control sobre los mandos del vehículo, en segundo lugar, es supervisa el entorno, en tercer lugar, responde a los errores y, por último, en qué situaciones es funcional el sistema de automatización. Como decía, corresponde a vehículos sin ningún tipo de automatización, es decir, coches sin ningún tipo de sistema de asistencia al conductor. El nivel 1, el sistema es capaz de controlar alguno de los elementos del vehículo, es decir, o el volante o los pedales. Este sería el caso de uno de los sistemas de asistencia al conductor, por ejemplo, los de mantenimiento de carril. El nivel 2, el sistema puede controlar por completo el vehículo, pero solo en determinadas circunstancias. Esto correspondería a los pilotos automáticos de los que hablábamos antes. Y ya en el nivel podríamos empezar a realmente de sistema automático, porque en este nivel la supervisión del entorno la realiza el sistema. Por tanto, el conductor realmente puede distraer su atención de la carretera. Sin embargo, aún en este nivel, cuando se alcancen los sistemas que funcionen con este nivel, pueden requerir en cualquier momento al conductor que tome el control, pues porque se encuentren en alguna situación que no estaba prevista, o bueno, pues que se produzca algún error del sistema que sabe cómo responder. Ya está en el nivel 4, cuando el sistema ya sí que sería capaz de dar respuesta a estos problemas. Sería de intervención humana, sería el nivel en el que, pues, por ejemplo, las personas invidentes podrían utilizar el vehículo. Y ya el 5 corresponde a una situación en la que el vehículo puede utilizarse en cualquier cualquier situación. Es decir, en los sistemas en los niveles anteriores podíamos hablar de funcionamiento solamente en determinadas circunstancias, como autopistas. Pues en el nivel 5 ya alcanzaríamos la situación de vehículos capaz de moverse en cualquier tipo de circunstancia. La cuestión es que de niveles superiores al 3 hoy en día no existen sistemas comerciales, solamente existen prototipos. La clave de este salto está, como comentaba antes, en que en el nivel 2 y el nivel 3 está en el nivel 2 el responsable de supervisar el entorno, de estar atento a todo lo que pasa, es el conductor, mientras que en el sistema de nivel 3 el responsable pasaría a ser el sistema. Por tanto, es la percepción del entorno lo que nos separa del siguiente gran salto en lo que eran los sistemas de conducción autónoma. Y eso vamos a tratar a continuación. Está claro que todo el entorno es una función clave para conducir de forma segura. Por tanto, pues también es una función clave para que los vehículos autónomos puedan funcionar. Mientras que para un conductor, pues identificar, por ejemplo, lo que pasa en esta escena
prácticamente automático, inmediato. Como automático resulta bastante más complejo ser capaz de interpretar todo lo que está sucediendo en esta imagen. En lugar hay que tener identificados todos los elementos que es en escena, también los elementos de la infraestructura vial, es decir, la carretera, pero además hay que ser capaz de entender bien la escena para poder anticiparse a futuros movimientos que puedan suponer un peligro. Por ejemplo, pues saber que el coche que se encuentra a la izquierda va por el otro carril y por tanto no supone realmente un peligro, o saber pues, que el señor que aparece a la derecha se acaba de bajar de su coche y no se dispone a cruzar la calle. Y además de la complejidad que ya tiene de por sí, pues hay que tener en cuenta que hay que llevarlo a cabo en un entorno con una variedad muy alta de agentes que aparecen en distintos tamaños y puntos de vista. Incluso en muchos casos son solo parcialmente visibles porque se producen oclusiones entre los distintos agentes en la escena, y además en un entorno que está continuamente cambiando por iluminaciones diferentes en cada momento del día. Las condiciones climatológicas también afectan a lo que aparece a lo que los sensores captan de la escena. Por tanto, los entornos de tráfico son entornos muy poco estructurados que resulta muy complicado para los sistemas automáticos detectar y ordenar los distintos elementos que los componen. Evidentemente, toda la percepción del entorno por parte de los vehículos se realiza por medio de sensores y, pues en los vehículos se distinguen dos grandes grupos de sensores. Están por unos sensores propioceptivos que miden variables internas. Y pues este es el tipo de sensores que se utiliza, por ejemplo, en los sistemas de seguridad activos de los que hablaba antes, en los sistemas tempranos tipo el ABS o el control de estabilidad, que miden variables internas del vehículo. En este grupo también los sensores permiten obtener una variable muy importante, que es la localización del propio vehículo, saber dónde se encuentra, y que también va a ser una de las funciones fundamentales en los vehículos autónomos. Por otro lado, los sensores exteroceptivos, que en este caso se encargan de captar el entorno alrededor del vehículo. Y estos realmente son la base, la parte fundamental de los sistemas de percepción de los vehículos autónomos. Dentro de estos sensores exteroceptivos también hay dos tipos. Están por un lado los activos, que emiten energía y obtienen información del reflejo de esa energía que pueden ser pues ondas de radio, láser, etcétera. El grupo los que se suelen utilizar en vehículos son los que aparecen ahí: ultrasonidos, radares, lídares. Y el otro gran grupo de sensores exteroceptivos son los pasivos, que utilizan la energía que ya está disponible en el entorno. Y estamos hablando fundamentalmente de cámaras que son capaces de captar la luz que reflejan los objetos. Estos sensores que se utilizan en los sistemas de percepción de los vehículos tienen propiedades muy distintas y que muchas veces son complementarias entre sí. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los sensores activos, pues los de ultrasonido son sensores y baratos, pero con un rango muy limitado. Por lo tanto, están limitados a aplicaciones de baja velocidad, como pueden ser los asistentes de aparcamiento. En cambio, tiene mayor rango de detección, pero la información que proporciona es relativamente escasa. Aún así, se usa bastante en sistemas de asistencia al conductor, pues como pueden ser el rol de crucero o el sistema de frenado automático. Sin embargo, el sensor que hoy por hoy se está utilizando más para el desarrollo de prototipos de vehículo autónomo es el LiDAR, que es un sensor que da información fiable y robusta, con un rango de detección aceptable, y que sí que es verdad que hoy por hoy tiene un coste bastante elevado, y la información deja de ser información limitada, porque todos estos sensores activos en el fondo lo que dan fundamentalmente es información de distancias. Aún así, como digo, el LiDAR se utiliza bastante en los de vehículo autónomo. Entonces, por ejemplo, este es un coche de Waymo, como los que mencioné antes, y aquí se ve el sensor LiDAR en el techo, es esa protuberancia que sale ahí arriba. Pero lo frecuente es no utilizar únicamente uno de estos sensores, sino que, como sucede en este caso, aparecen también otros sensores LiDAR complementarios para dar más información acerca del entorno del vehículo. Al final, para los que puedan conocerlo, el funcionamiento de los sensores LiDAR es relativamente sencillo. Son haces de luz láser que dan la distancia al obstáculo más cercano. Entonces, pues los LiDAR modernos funcionan en un rango de 360 grados, porque esos haces de láser giran
alrededor de un eje y bueno, lo que se obtiene al final es una representación como esta que vemos aquí, representación de toda la geometría del entorno del vehículo. En principio, bueno, pues hay distintos modelos y la densidad de la información al final depende del número de haces láser que se tengan. Pues en este caso es una representación de un modelo de 16 haces solamente, pero que aún así, como se ve, pues es capaz de realizar una reconstrucción bastante fiable del entorno. En este caso se está utilizando esta misma información para medir el desplazamiento del propio vehículo según se mueve por esta calle. Por tanto, bueno, pues es capaz de hacer la reconstrucción al mismo tiempo que localiza el vehículo. Entramos en los sensores exteroceptivos pasivos y aquí, como he dicho anteriormente, están principalmente las cámaras de vídeo. Las cámaras de vídeo proporcionan información más rica que los sensores activos, pero como contrapunto son bastante menos robustos a, por ejemplo, las condiciones de iluminación, a los cambios climatológicos, etcétera. Y además suelen ser más difíciles de procesar. En este caso, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, pues lo que tenemos es información de apariencia, que un poco contra con el caso anterior de los sensores activos en los que era información geométrica, información de distancias. Hay un caso específico, que son los sistemas estéreo, en los que realmente se trata de imitar un poco el sonido de la vista humana y lo que se hace es utilizar dos cámaras dispuestas una junto a otra, permitiéndonos de esta forma reconstruir también la información geométrica del entorno. Estos se usan con relativa frecuencia en vehículos, por ejemplo, pues en los modelos de gama de Mercedes cuentan con esta estéreo, como se ve aquí en la parte superior del parabrisas, donde se pueden distinguir perfectamente las dos cámaras que componen el sistema estéreo. Al final, la reconstrucción que se obtiene del entorno con un sistema de este tipo, pues es parecido a esto. Vamos a ver, bueno, lo veremos con detalle ahora. Se aprecia que realmente no es una reconstrucción exacta, realmente se está haciendo una estimación, porque bueno, es necesario la correspondencia entre los puntos de cámara que captan en una cámara y en la otra, pero os cuenta la ventaja de que se puede tener información geométrica utilizando únicamente una modalidad y por tanto simplificando un poco la toma de datos. Bien, hay que ver en este punto el papel que realmente juegan los sistemas de percepción en los vehículos autónomos. El objetivo último del vehículo autónomo es ser capaz de desplazarse y alcanzar su destino de manera buena intervención de los seres humanos, del conductor. Para eso necesita pues hacer planificación y control de los actuadores del vehículo. Pero claro, para que ese desplazamiento se pueda llevar a cabo de forma segura, el vehículo tiene que tener un modelo de entorno, tiene que conocer lo que tiene a su alrededor. En este modelo de entorno pues es importante la información que proporcionan mapas normalmente hechos con anterioridad y también pues información sobre localización, la posición que ocupa el propio vehículo en ese entorno, pero la mayor parte de la información al final va a venir de los sensores, especialmente, bueno, en este caso de los sensores exteroceptivos. La cuestión es qué hay que hacer para convertir la información que proporcionan esos sensores, los datos que vienen de esos sensores, en ese modelo de entorno necesario para llevar a cabo la navegación. Pues aquí encuentran los sistemas de percepción y eso es un poco lo siguiente que vamos a ver a lo largo de este webinar. En primer lugar, en la mayoría de ocasiones en los vehículos autónomos se utilizan configuraciones de sensores en las que se utilizan varias modalidades dentro del propio sistema. Es decir, podemos tener sensores cubriendo distintos campos de visión o bien incluso cubriendo el mismo campo de visión pero ofreciendo información complementaria. En este caso, por ejemplo, caso habitual de las cámaras y el LiDAR, porque como vemos, pues las cámaras dan información de apariencia, mientras que el LiDAR da información geométrica de distancias. Utilizar varias modalidades, varios tipos de sensores distintos dentro de un mismo sistema de percepción, aumenta la complejidad del sistema y además pues obliga a realizar procesos como, por ejemplo, la calibración del sistema.
es que si se pretende realmente combinar la información procedente de los sensores, hay que conocer perfectamente la relación entre ambas fuentes de datos, es decir, la relación social, la relación que relaciona, bueno, que se establece entre ambos sensores para utilizar de forma conjunta esa información. Esto obliga, bueno, esa información realmente es lo que se suele conocer como los parámetros extrínsecos del sistema. Y esos parámetros extrínsecos habitualmente se tienen que obtener con un proceso de calibración. Ese proceso de calibración en muchas ocasiones es a mano, lo cual resulta pues bastante tedioso. Y además, pues bueno, cada vez que los sensores sufren algún tipo de movimiento o de distorsión, hay que volver a repetirlo. Entonces, bueno, aquí lo que por ejemplo en nuestro caso es desarrollar un método automático para llevar a cabo esta calibración. Nosotros lo que hacemos es utilizar un patrón de calibración con una muy característica, es un plano con agujeros. Lo que hacemos es intentar encontrar correspondencia entre la representación de ese patrón en la nube de puntos procedente del sistema estéreo, en nuestro caso, y nube de puntos procedente del LIDAR. Una vez se encuentra esa relación, pues es posible determinar la transformación que relaciona ambos sensores. Y de esta forma, pues vemos aquí cómo conseguimos que la información quede alineada y en este momento podemos realmente utilizar la información que procede de ambos sensores de forma conjunta. Como digo, realmente cuando son varios sensores dentro del mismo sistema, que es además el caso habitual en los vehículos autónomos, pues hay que tener en cuenta este tipo de situaciones, de problemas que surgen. Bien, bueno, pues nos vamos a hacer en el web que he dicho anteriormente, es en la parte de los algoritmos de percepción, que lo que se encarga es de formar la información, los datos en bruto que vienen de los sensores en información útil para construir el modelo del entorno. Y básicamente lo que se venía utilizando para este tipo de algoritmos era un enfoque basado en dos grandes etapas, una de extracción de características, en la cual se intentaban resaltar pues aquellos motivos que aparecen en los datos de los sensores que resultan más útiles para la tarea que estamos tratando en cada caso. Por ejemplo, pues si queríamos detectar peatones, pues se extraían unas características que habitualmente eran de Bors o algo parecido, más evolucionado, tipo histogramas orientados a dientes, pero características por lo generalmente estaban diseñadas a mano, y pues había un proceso de diseño en el que había que acertar. A continuación venía una gran etapa de clasificación y aquí sí pues se solían utilizar algoritmos de machine learning, de aprendizaje máquina. En el caso pues la decisión realmente sobre lo que se estaba viendo en los sensores pues se tomaba de acuerdo a un modelo que había sido entrenado con muchas muestras previamente etiquetadas. La tendencia hoy en día a eliminar la parte del diseño de características a mano, que pues realmente la parte más débil del eslabón, porque es bastante difícil tratar de adivinar qué características van a ser útiles para hacer esa clasificación, y sustituir esto por redes profundas, que se conoce como learning, que son capaces de aprenderse las características que resultan más útiles para cada problema y al mismo tiempo pues llevar a cabo la decisión de clasificación para pues al final cumplir con el problema que se está tratando en cada caso. Cuando trabajamos con otros de los sensores, pues habitualmente estas redes profundas son de tipo convolucional, porque son las que manejan mejor estructuras bidimensionales como pueden ser las imágenes, y al final pues estas redes están formadas por bloques en los que se lleva a cabo una operación de convolución con unos filtros sido aprendidos previamente, una operación no lineal, como puede ser la ReLU, y finalmente pues una operación de reducción de muestreo. Al final, pues, a la salida de cada una de esas etapas, lo que se tienen son mapas de características donde aparecen representados determinados rasgos de interés. Como es una estructura muy jerárquica, pues en las primeras etapas, a medida de los primeros bloques, lo que se tienen son características simples, pues como son bordes o texturas, pero en últimas ya
se pueden realizar un poco, bueno, se encuentran ya características de más alto nivel como pueden ser partes del cuerpo o incluso objetos enteros. Al final, después de esta sesión de bloques, pues lo que se suele hacer son etapas totalmente conectadas hasta finalmente obtener salida. Todas las acciones que se realizan en este tipo de redes se realizan unos pesos que han sido aprendidos previamente en un proceso de entrenamiento. Para este procesamiento pues hacen falta muchas muestras, porque si bien las redes profundas son capaces de aprender modelos muy complejos, pues también necesitan muchas muestras para que realmente se pueda generar un modelo que sea suficientemente fiable. Realmente el despegue del Deep Learning ha tenido lugar cuando han influido dos factores principalmente. El primero es la evolución de la tecnología de las GPUs, que permite realizar muchas operaciones sencillas simultáneamente. Y segunda es la aparición de una serie de bases de datos públicas que permite entrenar este algoritmo sin tener que realizar pues una inversión en la creación de bases de datos propias. Además de permitir este entrenamiento, pues estas bases de datos lo que han venido haciendo es permitir también la comparación de algoritmos que se desarrollan en distintos grupos de investigación alrededor del mundo. Aquí pongo algunas de estas bases de datos, por ejemplo, pues ImageNet o Coco, que se utilizan para identificación en imagen, y ya en el caso concreto de las acciones para la conducción, pues también están apareciendo cada vez más bases de datos. Una de las más clásicas es la de Kitty, pero bueno, están apareciendo otras como Cityscapes y demás, que realmente representan situaciones que ven los sensores cuando se desde un vehículo en movimiento, que es un poco el caso real de un vehículo autónomo. Bien, mi idea es mostrar algunos ejemplos concretos de aplicaciones pues construidas utilizando estos medios. Nosotros aquí en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes tenemos varias plataformas donde pues nos encargamos de diseñar y de probar esta serie de ritmos para la conducción autónoma, y bueno, voy a intentar mostrar algunos ejemplos nuestros y también pues dar una visión un poco más general de la situación en lo que es el estado del arte actualmente. La aplicación de estas redes neuronales convolucionales es directamente la clasificación. Es por diseñarlas de forma tal que, bueno, pues la salida de la última etapa tenga dimensiones tales que corresponda con el número de categorías que queremos clasificar, de forma que ante entrada de tamaño fijo, la red de esta red neuronal convolucional sea un vector de probabilidades que representa pues la probabilidad de que la entrada que le hemos dado corresponda a cada una de esas categorías. Este vector de probabilidades al final se obtiene con una operación softmax que convierte las puntuaciones que se obtienen en la última capa totalmente conectada en este vector de probabilidades normalizado. Esta como la aplicación más inmediata de las redes convolucionales, y al mismo tiempo pues fue la primera en la que se vio que el Deep Learning, al cual lo entendemos hoy en día, pues tenía muchas ventajas. Se aplicó en 2012 en los programas de clasificación y se observó una mejora tan grande que realmente posteriormente se ha ido trasladando a otros ámbitos y a otras aplicaciones distintas. El ámbito de lo que estamos tratando hoy, que son los vehículos autónomos, la percepción desde un vehículo. La clasificación tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, pues podemos hablar de clasificación de señales de tráfico. Hay un sistema que desarrollamos en el que, bueno, pues decidimos afrontar la detección de señales dividiendo en dos grandes etapas, una de segmentación, donde utilizamos el color, que suele ser muy característico en el caso de las señales. En esta etapa de segmentación se generaban unas regiones, unas propuestas, que posteriormente eran clasificadas utilizando una neuronal. Bueno, estaba entrenada para distinguir entre los distintos tipos de señales, pero también incluimos la clase correspondiente al flow para que fuera capaz de filtrar los errores que tenían lugar en la etapa de segmentación. Suele suceder dos problemas, pues el rendimiento de redes neuronales convolucionales es magnífico y bueno, llegamos a alcanzar incluso una precisión del 99% en la etapa de clasificación. En la línea también se puede utilizar clasificación para, por ejemplo, estimar el estado de un semáforo.
es decir, si se encuentra en rojo, ámbar o verde. Este es un trabajo en el que participé, bueno, pues en el CAE de Karlsruhe, en Alemania, y ellos, bueno, pues tenían un problema concreto, y es que tenían localizados los semáforos en unos mapas digitales que habían hecho con anterioridad, y por tanto ellos sabían en la imagen en la que iban a aparecer los semáforos, pero pues lo que había que hacer con esas zonas o semáforos es clasificar en qué estado concreto se encontraban cuando pasaba el coche por allí. Es una tarea bastante fácil, porque bueno, es distinguir únicamente el rojo, amarillo y verde, pero como suele en percepción, hay una variedad de semáforos y que además aparecen presentados en las imágenes de forma muy distinta, dependiendo pues de las condiciones de luz, dependiendo del punto de vista desde el que se observan, etcétera. Entonces, bueno, es una red, un CNN muy ligera, y lo que hicimos fue también entrenar utilizando aumentado de datos, que es lo que aparece aquí a la derecha, que aplicar distorsiones, deformaciones, incluso de forma aleatoria a las imágenes para generar muestras sintéticas. Y de esta manera que el modelo que aprende sea más robusto y más completo. En este caso, bueno, pues llegamos a alcanzar incluso un 90% de precisión, clasificando no solo el color, sino también flechas que aparecen en algunos de los semáforos, y esto teniendo en cuenta que bueno, las bases de datos que utilizamos eran bastante complicadas, incluso con las muestras difíciles de ver a simple vista. Sin embargo, bueno, la clasificación en sí está bastante limitada porque espera que aparezca un único objeto en la imagen, mientras que lo que solemos tener en un entorno diario pues es una situación común en la que aparecen distintos objetos, y lo que nosotros querríamos hacer es tener identificados estos objetos por separado. Lo que se hace con los enfoques de aprendizaje era utilizar ventanas deslizantes que se iban pues toda la imagen y clasificando las distintas ventanas, pero con la aparición del Deep Learning esto se convierte en viable porque normalmente el tiempo de cómputo de inferencia en una red de este tipo es bastante mayor y por tanto no se puede hacer de forma exhaustiva en toda la imagen. Lo que desarrollando son distintas estrategias para poder llevar a cabo detección utilizando este tipo de redes, y una de ellas es lo que se conoce como RCNN o CNNs basadas en regiones, en concreto pues en su evolución que se llama Fast RCNN, y en este caso pues, es un caso bastante similar a lo que veíamos anteriormente con las señales o con los semáforos, en el cual las distintas propuestas se clasifican por separado. Dos importantes diferencias. La primera es que las propuestas no se obtienen directamente de la imagen, es decir, no recortan en la imagen ni se clasifica de la imagen, sino que ese recorte, por llamarlo de algún modo, se realiza directamente sobre los mapas de características que se obtienen de las capas convolucionales de la red. En segundo lugar, es evidente que los objetos pues tienen distintos tamaños, distintas formas, y las capas completamente conectadas que aparecen al final de este tipo de redes, lo que esperan como entrada es un vector de tamaño fijo. Entonces, en este método, nuestra arquitectura, lo que se utiliza es una capa de Roy pooling, que es para uniformizar el tamaño de todas las propuestas para poder alimentar esas capas completamente conectadas y finalmente pues la salida final del sistema. Lo que sale de este método, la salida de este método pues son una serie de cajas, como se ven en esa imagen, que digamos representan los objetos y la clasificación que se les ha asignado. Es distinguir entre coche, persona, etcétera. Sin embargo, bueno, pues tenía un problema, y es que estas regiones tenían dadas por un algoritmo externo que, pues por un lado, es básico generar regiones lo suficientemente buenas, y por otro lado, además, era la más lenta del algoritmo normalmente. Entonces, esto evolucionó para convertirse en lo que se llama Faster RCN, que lo que hace es utilizar una pequeña red de propuesta de regiones para generar esas redes candidatas que son las que finalmente se clasifican. De este modo,
solo regiones que la red de propuesta de regiones, la RN, ha identificado que son probablemente un objeto, pasan a la etapa final de clasificación y de esta manera pues se reduce bastante el tiempo de cómputo que es necesario para llevar a cabo esta detección. Existen muchas estrategias que se han ido desarrollando para llevar a cabo detección en imagen. Hay también métodos que funcionan en una sola etapa, por ejemplo, pues el single shot, el famoso YOLO. Son métodos que son mucho rápidos, pero que también suelen tener temas para hacer detección de objetos pequeños, lo cual no es conveniente en este tipo de aplicaciones, porque claro, aquí lo que nos interesa es identificar los objetos cuando aún se encuentran lejos, identificarlos lo antes posible. Bueno, basado en esta arquitectura, nosotros hemos desarrollado un sistema de detección en el que hemos intentado ir un paso más allá y que lo que hacemos es conseguir que se estimen no solo las cajas correspondientes a los objetos, sino que para cada objeto de estimación del punto de vista desde el que lo estamos viendo, es decir, el ángulo relativo entre la cámara y el objeto, o lo que se conoce también como el ángulo de observación. El funcionamiento es similar en concepto al del Faster RCN. La entrada es la imagen en color. Las capas convolucionales se encargan de extraer características que se organen en forma de estos mapas de características, y esas características se utilizan por un lado para generar propuestas y por otro para, a través de una serie de capas completamente conectadas, llevar a cabo la clasificación y la estimación de este ángulo de observación para cada muestra. Lo final pues es algo como lo que se ve en este vídeo, y es, bueno, pues somos identificar los distintos obstáculos que aparecen en la escena. Este es un vídeo grabado con una de nuestras plataformas por aquí cerca del campus. Como digo, pues identificados no solo los objetos que hay, el tipo al que corresponden, sino que también tenemos una idea de hacia dónde están realmente mirando, lo cual nos permite con mejor pues las posibles futuras decisiones que van a tomar estos otros agentes. Es importante mencionar que, bueno, esto, como digo, utiliza como ese Faster RCN y que es capaz de funcionar en tiempo por encima de 10 Hz. Utiliza GPU, pues se suelen utilizar, están disponibles comercialmente. A partir de aquí, pues hemos también estudiado algunas formas de intentar mejorar el rendimiento de este algoritmo. Una de ellas, por ejemplo, pues una de las cosas que probamos fue intentar utilizar la información procedente de un sistema estéreo, pues aumentar el rendimiento de esta aplicación. Bueno, lo que hicimos fue calcular a partir del par de imágenes que capta un sistema estéreo. Como decía antes, es posible reconstruir una estimación de la profundidad de los distintos puntos de la escena. Esto que se llama el mapa de paridad, pues se lo introduce directamente a la red neuronal como si fuera un cuarto canal en la imagen, más allá de los de color. Colocamos también una pequeña hora en el evento del detector. Aspecto que es bastante importante también y que mencionaba antes es las bases de datos, es decir, los datos que se utilizan para el entrenamiento de estos algoritmos. Y es que, bueno, nosotros solemos desarrollar experimentos utilizando las bases de datos del Kitty, pero vamos que introduciendo nuevas muestras, realmente el rendimiento se incrementaba mucho, de tal manera que realmente es más importante, o hay que tener en consideración también los datos con los que se entrena el algoritmo, casi más que el propio algoritmo en sí. Sin embargo, pues lo que tenemos a la salida de estos detectores al final son coordenadas en la imagen, pero lo que necesita el vehículo para poder navegar en realidad es la posición tridimensional, la posición en el mundo de los distintos objetos. Esta posición, coordenadas en el espacio y el tamaño de los distintos objetos, realmente no se suele obtener a partir de la información de apariencia que dan las cámaras, sino que aquí se necesita introducir información geométrica. Esa información pues, puede venir de un sistema estéreo, como el que veías antes, o puede venir, sucede habitualmente, de un sensor LIDAR que tiene más precisión.
En principio puede ser una tarea más o menos fácil porque, bueno, una vez tenemos las detecciones en la imagen, las podemos llevar al sensor que nos da esa información geométrica y obtener su posición, pero empiezan a surgir preguntas, claro, pues, o estéreo o LIDAR, como mencionaba anteriormente. Primero surgir preguntas como ¿qué distancia cogemos aquí, el punto más cercano, el centroide y qué dimensiones tiene realmente el objeto? La cosa es, realmente solo tenemos información geométrica, las partes del obstáculo que son visibles por el sensor LIDAR o, en su caso, estéreo. Esto realmente es necesario estimarlo. Nosotros hemos demostrado, bueno, que utilizando un sistema estéreo, que haciendo una serie de simplificaciones, por ejemplo, pues tomar solamente la parte central de los objetos o unir un tamaño fijo, que es posible generar modelos más o menos fiables del entorno, como se ve aquí, donde aparecen pues vistos de arriba los obstáculos que están enfrente del vehículo. Pues hoy desarrollando toda una variedad de métodos para intentar hacer esta estimación. Y bueno, una opción, por ejemplo, es utilizar otra red neuronal aquí para con puntos, con esa información geométrica que obtenemos, por ejemplo, del LIDAR, tratar de estimar ya las cajas 3D. Otros métodos que funcionan a más bajo nivel y introducen como entrada de la red las dos modalidades, imagen y LIDAR, y da salida directamente estas detecciones 3D. Nosotros hemos probado una alternativa que es utilizar únicamente información LIDAR, hacer simultánea detección y localización de los obstáculos. Entonces, el reto aquí suele estar en representar correctamente la información que viene de los sensores. Entonces, nosotros lo que hicimos fue representar la información del láser, del LIDAR, en forma de lo que llamamos vista de pájaro, que básicamente es un mapa de celdillas que contiene la información del LIDAR vista desde arriba. Esta vista de pájaro se comporta realmente como una imagen y, por tanto, aquí podemos aplicar el mismo algoritmo de detección que veíamos anteriormente para el caso de las imágenes. Aquí tenemos ya, bueno, a la salida de esta red, tenemos las detecciones en esta representación de vista de pájaro, y con una etapa de postprocesado más o menos sencilla, somos capaces de obtener directamente las representaciones tridimensionales de donde se encuentran los objetos que rodean al vehículo. Este es un vídeo donde un poco es el funcionamiento del sistema. Como digo, utilizando en este caso únicamente información LIDAR, tenemos identificados los distintos vehículos que aquí aparecen con cajas azules, incluso también peatones y ciclistas que aparecen bueno, pues en los peatones con cajas rojas, los ciclistas con cajas blancas. Esto también era un reto porque, bueno, estos sistemas muchas veces se centran principalmente en los coches, pero nosotros demostramos que también es posible detectar pues obstáculos que aparecen presentados con menos datos, como son los peatones o los ciclistas. Vale, ya en la parte final ya quería mostrar es que, bueno, todo lo anterior, todas estas aplicaciones que he estado mostrando, en principio identifican obstáculos, pero para el vehículo pues también es importante tener identificados elementos de la infraestructura, y para esto pues hay también una técnica, que son las técnicas de segmentación semántica, que lo que quieren o lo que pretenden es asignar a cada píxel de imagen una categoría. En su versión más simple, en principio no son capaces de distinguir distintas instancias de una misma base, como sucede con los coches que aparecen aparcados al fondo, pero sí que son útiles para detección, por ejemplo, pues de la carretera o de los carriles. Las redes que se utilizan para este tipo de sistemas pues son de tipo encoder-decoder. Hay una etapa en la que hay una reducción de muestreo que genera características, y luego esas características se interpretan por el decoder para finalmente generar estas estimaciones por píxel. Bueno, compañero Alejandro Barrera ha estado estudiando un poco distintas alternativas para este tipo de aplicación. Hay distintas arquitecturas disponibles, distintas técnicas de entrenamiento. Por ejemplo, uno de los problemas que se suelen tener, y esto no solo sucede en segmentación semántica, sino en general, es que en las bases de datos algunas clases aparecen mucho más que otras. Entonces, voy a aplicar también técnicas que permitan que la red no aprenda solamente las clases mayoritarias, sino que las que aparecen menos pues también aparezcan representados en el modelo. Bueno, pues optimizando todos estos parámetros,
hemos obtenido un sistema como este y realmente, como decía, hemos identificado perfectamente en este caso la carretera, incluso los distintos obstáculos que aparecen, aunque no hay una distinción entre distintos obstáculos de una misma clase, pues sí que sabemos que están presentes en esa zona de la imagen. Eso sí, estas redes, en vez de entrenarlas con distintas categorías correspondientes a carretera y demás, las entrenamos con los carriles, pues no tenemos resultados satisfactorios, como es el caso de este sistema, que bueno, desarrolló un compañero que estuvo con nosotros de estancia, Fabio Pizzati, que lo que trata es de identificar el carril por el que estamos circulando y el carril contiguo. De esta forma, pues, es de poder conducir sin invadir el carril contrario. Esto es, como digo, también una red de segmentación semántica. Tiene algún problema, bueno, tiene más problemas en las zonas de curva y de rotondas, pero por general hace un trabajo bastante bueno, como se ve, de identificación, de distinguir entre un carril y otro, incluso aunque las líneas de carretera no estén perfectamente marcadas o bueno, pues no son condiciones ideales, pero el sistema es suficientemente robusto para hacer esta identificación. Bien, esto sí que es cierto, bueno, pues después de tener identificados los obstáculos y los elementos de la infraestructura, pues viene la capas de alto nivel, ¿no? Que es un poco el reto que todavía queda pendiente, que es el entendimiento trayectorias futuras que van a seguir los distintos elementos y pues un poco hacer predicciones acerca de si van a ser peligrosos o no. He querido mostrar aquí un poco cómo se aplica realmente todas estas tecnologías a pues un caso real, que son estos vehículos de Waymo. Ellos lo que hacen es, pues como he estado dando un poco, identificar los obstáculos y también les dan un poco una idea de pues hacia dónde pueden dirigir las intenciones que esos obstáculos pueden tener. Muy rápidamente, como pues utilizan los distintos sensores LIDAR para tener información del entorno, también las cámaras, y después lo que hay es, aquí se ve un poco el punto de vista de estos sensores que ellos utilizan. Al final, pues, lo que hay es una identificación de los obstáculos, de sus trayectorias, sin dar a identificar hasta qué punto supone o no, y ya a partir de esa información poder tomar decisiones de navegación de hacia dónde dirigir el vehículo. Hay pues una última aproximación que pues lo que intenta es todo esto que he contado durante el webinar, llenarlo y directamente sustituir todo la percepción por una neuronal que toma directamente las entradas de los sensores y es capaz de actuar sobre los pies y el volante. Esto es una aproximación, por ejemplo, que utiliza NVIDIA y bueno, pues es sorprendente que pueda funcionar porque con datos en bruto directamente pues la red aprende todo este proceso de percepción, de localización de obstáculos de la carretera y demás para poder actuar directamente sobre los controles del vehículo. Sin embargo, pues es cierto que estos sistemas son muy difíciles de validar porque damos un control completo sobre lo que está sucediendo dentro de estas redes neuronales, ¿no? Son, en cierto modo, un poco caseras. Entonces, bueno, es una aproximación que parece que está un poco más lejos. Y pues con eso acabo. Lo que quería transmitir aquí en el webinar era, bueno, pues que los sistemas de percepción son una parte fundamental para los vehículos autónomos y que técnicas de Deep Learning nos han permitido en los últimos años pues darnos un poquito más a ese objetivo final que sería el de vehículo autónomo. Muchas gracias a todos. Me quedo ahora pues para responder a las preguntas que sean necesarias, vamos, que hayan surgido durante la presentación.